Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Martes Santo. Seguimos con nuestra oración estos días de Semana Santa. Y lo hacemos como empecé ayer también, hoy quiero empezar igual. Al comenzar esta meditación del Martes Santo, donde contemplaremos en el Evangelio el momento en el que Judas en la última cena es entrega al Señor, o sea, se consuma su traición, pero hoy escucharemos esta oración tan bonita de la misa. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos participar de tal modo en las celebraciones de la pasión del Señor que merezcamos tu perdón. Y por Señor Jesucristo, tu Hijo, etcétera, que vive y reina, participar de tal modo en la pasión del Señor que merezcamos tu perdón. Bueno, y yo creo que viene muy bien esta oración en concreto colecta, para introducir muy bien lo que hoy vamos a meditar en este Martes Santo, que explica muy bien también pues las debilidades de los hombres, y por tanto necesitamos el perdón de Dios continuamente, ¿no? Ante todo, ¿no? Y precisamente hoy el Evangelio, que es de San Juan, cuéntanos, te voy a leer porque nos va a dar pie a todo lo que vamos a hablar después. Me gusta mucho pues que la oración esté basada en el Evangelio. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno del Señor, de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé ese trozo de pan untado. Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente, era de noche. Esta es la primera parte del Evangelio que nos habla de la confirmación de la traición de Judas, a pesar de que el Señor le dio tantas oportunidades. Pero es que sigue y aparece el otro personaje también importante en aquella noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis. Pero lo que dije a los judíos, os lo digo ahora a vosotros: donde yo voy, no podéis venir vosotros. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti.
Jesús le contestó: ¿con que darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Te he querido leer el Evangelio completo de mañana, de martes santo, porque aparecen esos 2 personajes. Primero Judas, que consuma su traición y que ante la última oportunidad, aún habrá otra más, en Getsemaní, cuando Jesús le dice después del beso: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Pues aún le he dado más oportunidades. Y te decía, la traición consumada de Judas, y después esa reacción de Pedro, que le dice al Señor que él dará la vida por él. Es la típica reacción de Pedro, porque Pedro es así, de impulsivo, porque tiene un corazón muy grande. Pero esto es lo importante: tenía un corazón muy grande, que era capaz de decir cosas como esa sin saber casi lo que decía, y después meter la pata, pero después, por ese corazón grande, también pedir perdón, llorar amargamente. Y esto es importante, porque a Judas le faltaba ese corazón grande. Lo tenía tan empequeñecido por la avaricia, lo tenía tan empequeñecido por el egoísmo, tan empequeñecido por la soberbia, por la envidia, ¿no?, que no es capaz de llorar amargamente. Sí que se da cuenta de lo que ha hecho mal, pero no llora amargamente. Cosa que le pasa a Pedro. ¿Tú darás la vida por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que tú me hayas negado 3 veces. Es el anuncio de las relaciones de Pedro. Fíjate, en aquel clima íntimo de la última cena, este apóstol se sorprende de que Jesús le adelante su traición. A Pedro no le cabe en la cabeza aquello. ¿Cómo voy yo a ir a negarte? No sale de su asombro. No comprende cómo eso podría suceder. Porque él quiere al Señor con todo su corazón. Con todo su corazón. Pero era un cariño que le faltaba consistencia. Que después se va conformando, pero en ese momento tenía que pasar por esa prueba también. No comprende que esto pueda suceder. Pedro desea ser fiel hasta la muerte. No quiere que su maestro sea entregado a sus enemigos para ser crucificado. No quiere que su maestro sea entregado a sus enemigos para ser crucificado. No lo quiere. De hecho, ya lo había dicho antes. Después de el largo discurso de la Eucaristía en Cafarnaúm, ya le había dicho. Y Jesús le había reprendido por aquellos. Apártate de mí, Satanás, le llega a decir. Pero sigue sin aceptar ese aparente fracaso. Mira cómo estos días, precisamente, la liturgia nos está recordando que se acercan los días de la Pasión Salvadora y de la Resurrección Gloriosa. Y en ellos, fíjate lo que dice este texto, concretamente el prefacio segundo de la Pasión que rezamos estos días, y en ellos dice: se actualiza su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y celebramos el misterio de nuestra redención. Es decir, se actualiza el triunfo de la humildad del Señor sobre la soberbia del antiguo enemigo, el diablo, y la tentación del diablo. Ahí. Y celebramos el misterio de nuestra redención. A su modo, Pedro piensa que está dispuesto a dar la vida por el Señor. De hecho, en medio de aquel tumulto y de aquel confusión que hay en Getsemaní, ¿te acuerdas? Pedro saca la espada que llevó en el momento en el que viene, en que prenden al Señor, y se enfrenta a todo el pelotón que viene armado a apresar al Señor. Es verdad que no le falta ni la valentía
ni el aprecio por el Señor. Sin embargo, no era el camino. Mete tu espada en la vaina, Pedro. No podría yo mamar a mis legiones de ángeles para que le cura la... Es casi el último milagro que hace el Señor que conozcamos, ¿no? Y seguramente hizo alguno más, pero le cura la oreja al querombre, San Malco. Pedro necesita todavía la humildad. Pedro necesita todavía conocerse propiamente, así conocerse bien y sobre todo conocer mejor al Señor. De hecho, Jesús no deja de formar a Pedro hasta el último instante. Son lecciones que le van dando la vida. Pedro no va a ser roca por la fortaleza, por supuesto, sino por la humildad ganada a base de conocer a Jesús en profundidad. Es por tanto preciso que, experimentando la insuficiencia de sus fuerzas, comprenda que es Dios quien le va a sostener. Y yo me paro aquí en esta reflexión porque es bien bonita. ¿Dónde se fundamenta la fortaleza de Pedro? Piedra. Tu es Petrus. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Dónde se basa esa fortaleza de Pedro? Precisamente en la humildad ganada a base de conocer a Jesús en profundidad, en experimentar la insuficiencia de sus fuerzas y en comprender que es Dios quien le va a sostener. A mí me parece que es una cosa estupenda, ¿no? Que nosotros también experimentemos, lógicamente, en nuestra vida la insuficiencia de nuestras fuerzas. A mí me parece que es una cosa estupenda que experimentemos nosotros que somos pecadores y que podemos ofender a Dios en cualquier momento, que no somos perfectos, que no somos santos en la tierra. Es decir, que de alguna manera también, digamos, tenemos que merecernos el perdón, como hemos leído al principio en la oración colecta, ¿verdad? Tenemos que merecernos el perdón que Dios nos da cuando Él quiere. Tenemos que merecernos el perdón. Pero ya te digo, o sea, es experimentar insuficiencia. Todos hemos tenido, estoy seguro, la experiencia del pecado. Todos hemos tenido la experiencia del arrepentimiento, del dolor y por tanto también del deseo de cambiar. Seguramente cuando reiteradamente has ofendido a Dios, hemos ofendido a Dios. Nuestro corazón ha salido porque somos buenos, porque Dios nos da un corazón grande, el deseo de rectificar y de pedir perdón. Quizás en algún momento te ha pasado que te ha costado pensar que Dios podía perdonarte después de aquella enésima vez que ofendías a Dios. Tantas veces, Señor, ofendido. Y sin embargo, no es lo importante eso. No nos da la fortaleza ni nos da la alegría después del pecado saber que yo puedo pedir perdón, sino saber que Dios me sigue amando, que Dios me quiere igual, que Dios te quiere igual. O incluso podría decir más. Evidentemente a Dios no le gusta tu pecado, y mi pecado no le gusta. Pero comprende nuestra debilidad y Él nos quiere más, precisamente por eso. Porque me voy a basar no tanto en mí, sino un reconocimiento claramente de que soy pecador. Pero no me quedo en que soy pecador, me voy a mirar a Jesús, al Señor, y veo en Él la misericordia y por supuesto la justicia. Y cuando cumplo la penitencia, porque hay que cumplir la penitencia por el mal hecho, me siento liberado de esa falta. He merecido el perdón de Dios. Pero, ¿qué me salva? La bondad de Dios. ¿Qué me salva? Que Dios no deja de quererme.
que Dios me mira con ternura, aun cuando estoy ofendiéndole. Miró el Señor a Pedro cuando leíamos ayer en la Semana Santa, en el Domingo de Ramos. Miró Jesús a Pedro cuando Pedro negó por tercera vez. Aquella mirada del Señor sería una mirada de misericordia. Pedro, cuento contigo. No quiso Judas mirar al Señor. Le besó, pero para entregarle. Y ante la palabra cariñosa del Señor, Judas, con un beso entregas. Hay una tradición muy bonita en México, me contaban, ¿no?, los amigos mexicanos. El Cristo de la Pasión ya en la cruz se le representa con todas las heridas, ¿verdad?, en las manos, en los pies, en el costado, pero también una llaga en la cara. Y le llaman el beso de Judas. Aquella beso traicionero le produce una llaga al Señor. Un beso no produce una llaga nunca, entiéndeme. Es una manera también de expresarlo. Le produce sobre todo la llaga del dolor, de la traición del amigo. Pero el Señor lleva esa llaga. Es una llaga más salvadora, porque las llagas del Señor son salvadoras, redentoras. También esa. También el pecado de Judas nos salva en ese sentido. Igual que la amargura, las lágrimas de Pedro. De hecho, te acordarás que después, estos días, en la vigilia pascual, el diácono al cantar el pregón pascual dirá: «Oh feliz culpa que mereció tal Salvador». Llama al pecado feliz culpa, porque ha merecido la salvación de esa manera. Yo creo que todo esto, esta reflexión, ¿no?, el anuncio de la negación de Pedro, de la traición de Pedro, quiero decir, aparece en el Evangelio, como te decía, hoy junto a la traición de Judas. Hay una diferencia entre ambas. Pedro puso su debilidad en manos de Jesús, apartó la vista de sus errores y de sus fuerzas y aprendió a confiar en la bondad de Dios, en sus planes divinos, en sus modos de hacer. Pedro no estaba engañando a Jesús cuando le dice que iba a ser fiel hasta la muerte, porque lo deseaba. Lo que sucedía es que Pedro confiaba demasiado en sus fuerzas. Él se veía capaz. Él podía hacerlo. Judas no reconoció en ningún momento ante Jesús su traición. Siempre Judas guardó las apariencias. A Pedro, al menos, cuando estaba con Cristo, las apariencias no le importaban, aunque sí que sucumbió a ellas, ¿no?, cuando fue interrogado ante la criada en la casa del sumo sacerdote, pero no, estando con el Señor, no le importaban. Pedro es tan impulsivo, que no le importa decir las cosas como las piensa. Es de estos que dice lo que piensa. Para prevenir su desconcierto, podrían haberle servido al pescador de Cafarnaúm aquellas palabras de Agustín, que dice en un sermón San Agustín: busca méritos, busca justicia, busca motivos, y a ver si encuentras algo que no sea gracia. Busca méritos, busca justicia, busca motivos, y a ver si encuentras algo que no sea gracia. San Pedro pensaba que su amor a Jesús era ya grande, suficiente para soportar cualquier prueba. Por eso le fue más fácil permanecer entre los soldados que están aprendiendo al Señor que ante un enemigo en experiencia más frágil, una sirvienta, una criada. La criada acaba con la confianza de Pedro en sí mismo. Una palabra de aquella mujer: tú también eres de ellos, fíjate. Y Pedro antes ha dado la cara, ha sacado la espada y ha dicho: a este no lo lleváis.
Sin embargo, ante la frase de una criada, en medio de aquella noche tremenda, ¿no? El señor ahí al lado, siendo juzgado, una criada le dice, junto al fuego, calentándose, tú también eres de ellos. Y se derrumba Pedro. Pero era necesaria esa liberación. Era necesario era necesario para Pedro ese pecado, por así decirlo. Porque entonces descubrió el camino de su propio bajamiento. Descubrió Pedro algo importantísimo en nuestra vida también, ese de que no somos nada. San José María lo decía con aquella frase tan impresionante: no soy nada, no puedo nada, no tengo nada, no sé nada, etcétera. Que se completaba con la de San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta. Necesitaba Pedro ese abajamiento para poder seguir al Señor. ¿De qué se libera? De sus fuerzas, de sus deseos, de su soy capaz. Y entonces su capacidad se convierte en ser capaz de adaptarse a los planes de Dios, de ser humilde y por tanto ser fiel. Eso no lo hace Judas. Judas no mira a los ojos al Señor. Le da un beso y aparta la vista. No confía en la gracia de Dios y en el perdón. Tenía tanto que decirle al Señor, tanto por lo que pedirle perdón, pero no ve el camino del perdón. San Bernardo nos recuerda en este sentido que es mejor poner atención a lo que Dios está dispuesto a hacer por cada uno, también por Pedro. No te preguntes, dice San Bernardo en un sermón, no te preguntes, tú que eres hombre, por lo que has sufrido, sino por lo que sufrió Él. Deduce de todo lo que sufrió por ti en cuanto te tasó, y así su bondad se te hará evidente por su humanidad. Cuanto más pequeño se hizo en su humanidad, tanto más grande se reveló en su bondad, y cuanto más se dejó envilecer por mí, tanto más querido me es ahora. No te preguntes, tú que eres hombre, por lo que has sufrido, sino por lo que sufrió Él por ti. Él por ti. Gracias, Señor, por esta oración que me está sirviendo también para acompañarte en estos días, en este martes santo. Mira, muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros. De alguna manera como que le necesitamos, que nos necesita. Cuando realmente la mayoría de los designios del Señor se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. El demonio nos hace mirar, y esto son palabras del Papa, el demonio nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu Santo la saca a la luz con ternura. La ternura es el mejor modo de tocar lo que es frágil en nosotros. Tener fe en Dios incluye además, dice el Papa, creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada mucho más amplia. Qué cosa tan bonita esta, ¿no? Que nos dice aquí el Papa. Es decir, cómo Dios se sirve de nuestras debilidades, de nuestros miedos. Cómo nos hace pasar, cómo permite que pasemos por todo eso. Cómo tener fe incluye incluso creer que Dios puede actuar a través de nuestras debilidades.
no a pesar, sino a través de nuestra debilidad, de nuestros miedos. Por eso en las tormentas de mi vida yo no tengo que tener miedo de decir, Señor, llévalo tú. Lleva tú el barco, que yo no sé, que yo no puedo. Que yo no puedo. Me llena de paz, Señor, saber que Dios deseas que yo confíe, que confíe en ti. Que tú, Señor, me llena de paz saber que tú deseas que yo confíe en ti y en lo bueno que tengo, que es también don de Dios. Me llena de serenidad descubrir que puedo apoyarme en mis fuerzas y capacidades, porque Dios pondrá el incremento con abundancia. Qué deseos de aprender a no confiar solamente en mis actitudes para la misión que me ha sido encomendada y que, por supuesto, me excede. Me asombra y me llena de agradecimiento el amor que Dios me tiene para hacer maravillas con nuestra colaboración. Qué bonito es esto. Me llena de serenidad descubrir que valgo tan poco. Me llena de paz saber que Dios desea que confíe en Él y que todo lo bueno que tengo es don tuyo, Señor. Me llena de paz saber que valgo tan poco, que puedo traicionarte en cualquier momento, Señor, como Pedro, como Judas, pero que bendices tú mis lágrimas cuando yo te pido perdón. Teresita de Jesús, qué mujer, ¿verdad? Qué mujer. Se refería a la vida de Pedro precisamente de la siguiente manera. Decía ella en las últimas conversaciones, decía: comprendo muy bien que San Pedro cayera. El pobre San Pedro confiaba en sí mismo, en vez de confiar únicamente en la fuerza de Dios. Estoy convencida de que si San Pedro hubiese dicho humildemente a Jesús: concédeme fuerzas para seguirte hasta la muerte, las habría obtenido inmediatamente. Antes de gobernar a toda la Iglesia, que está llena de pecadores, le convenía experimentar en su propia carne lo poco que puede el hombre sin la ayuda de Dios. Y es verdad. Tenía que pasar Pedro por esa prueba. Tenía que pasar por su pecado, porque experimentar el pecado le hizo comprender los pecados de los demás. Y así pudo operar la Iglesia. Por este aprendizaje, Pedro sabe poner al servicio del Señor todo lo que puede y todo lo que tiene, sus capacidades, y recurrir al Señor, que lo puede todo. Por eso decía San José María, cuando con el corazón encendido le decimos al Señor que sí, que le seremos fieles, que estamos dispuestos a cualquier sacrificio, le diremos: Jesús, con tu gracia. Madre mía, con tu ayuda. Soy tan frágil, cometo tantos errores, tantas pequeñas equivocaciones, que me veo capaz, si me dejas, de cometerlas más grandes. Por todo esto, y acabamos ya nuestra oración de este martes santo, por todo esto, me reitero en lo que te decía al principio, precisamente en la oración de este día, que ayuda tanto, precisamente por eso. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos participar de tal modo en las celebraciones de la Pasión del Señor que merezcamos tu perdón. Concédeme que yo sea capaz, que yo merezca tu perdón, Señor. Pues así terminamos. Miramos a la Virgen, que es siempre Madre nuestra, y a ella le pedimos que nos ayude a merecer ese perdón, que ella nos haga comprender que somos muy pequeñitos y que lo único que puedo hacer, Señor, es mirarte y decir: no me dejes, Señor, y recostarme en su seno, en su costado, y meterme en mi refugio, que es los brazos de Santa María, y pedirle: Madre, no me dejes, soy tan poca cosa, pero cuenta conmigo. Se lo pedimos a María Santísima, nuestra Madre.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.